Continuamos con la segunda parte de la Ley 3231 de Educación Indígena. En el capítulo 4 nos habla de la formación docente. En su artículo 8 habla que se crearán centros de formación, de especialización y de capacitación docentes indígenas, tal como lo establecen los artículos 21 y 22 del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes. Esto fue adoptado durante la Conferencia número 76 Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra el 7 de junio de 1989 y fue aprobado por ley en el año 93. Se realizarán cursos, reuniones, encuentros de capacitación de maestros indígenas para evaluar trabajos escolares y compartir experiencias. Nuestro capítulo 5 de la misma ley nos habla de la estructura general de la Dirección de Educación Indígena. En su artículo 9 nos habla que la educación o la Dirección General de Educación Escolar Indígena contará con la siguiente estructura. Por una parte, la Dirección General de Educación Escolar Indígena contará con el Consejo Nacional de Educación Indígena y con áreas de educación escolar indígena. El Consejo Nacional de Educación Indígena es la instancia que coordina todo el sistema de educación indígena y está conformada por representantes del MEC, por representantes del CONEC o del CONEC, que es Consejo Nacional de Educación, representantes del órgano indigenista oficial, representantes de las gobernaciones, representantes de organizaciones no gubernamentales, ONG, y representantes de los consejos de áreas de educación escolar indígena. Las funciones del Consejo Nacional de Educación Indígena, que es la coordinadora de todo este sistema indígena nacional, tiene que definir los principios y políticas de la educación nacional sobre la base de propuestas presentadas por los consejos de áreas y articularlas con las políticas nacionales de educación. También deben definir las áreas de educación indígena teniendo en cuenta las especificidades de los pueblos indígenas a los cuales se destina y, por supuesto, coordinar, acompañar y evaluar los procesos pedagógicos de la educación indígena en el país. Y por último tenemos las áreas de educación escolar indígena. Esta es una instancia de participación de los diferentes pueblos indígenas acerca de los procesos escolares en las zonas respectivas geográficas. La estructura está compuesta, estas áreas de educación indígena, por las asambleas indigenistas y por el Consejo de Área de Educación Indígena. Ese Consejo Nacional, dijimos que tenían representantes de diferentes estamentos, y él ve las áreas de educación escolar. Ahí se redivide o subdivide en las asambleas indígenas y en el Consejo de Área de Educación Indígena. Las asambleas indígenas están compuestas por miembros de las comunidades indígenas, por líderes políticos, religiosos, padres, maestros y otros miembros de la comunidad. La función de las asambleas indígenas es formular los principios políticos locales, regionales y nacionales, asegurar el desarrollo de los procesos escolares y, uno que salió en tema de examen, estudiar los nombramientos de maestros indígenas propuestos por las comunidades. Entonces, ¿quiénes proponen a los maestros indígenas? Las comunidades. ¿Y quiénes se encargan de estudiar los nombramientos de los maestros indígenas? La asamblea de indígena. ¿Y de qué órgano forma parte de la asamblea indígena? De las áreas de educación escolar indígena. Y por último, el Consejo de Área de Educación Indígena está compuesto por representantes de las asambleas y organizaciones indígenas de la zona, así como también de entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajan directamente con la educación indígena. Ellos lo que facilitan es la convocatoria de asambleas indígenas, garantizar la representación indígena como la paridad en el Consejo de Área,
ejecutar políticas regionales y locales, definir programas de formación y capacitación para docentes indígenas, habilitar a los docentes indígenas nombrados por las comunidades y posibilitar la producción de materiales didácticos en su propia lengua como en el de las lenguas oficiales. Hasta aquí entonces esta entrega. Yo soy Cindy Lorena Duarte Adorno.